Noche mortal. Capítulo 1. La sombra en la oscuridad. En los callejones estrechos y oscuros de la bulliciosa ciudad, donde la luz apenas se atrevía a penetrar, una figura solitaria se movía con sigilo entre las sombras. Su presencia era como un eco silencioso, apenas perceptible para aquellos que pasaban apresuradamente por las calles iluminadas por tenues farolas. Esa figura, apenas un bulto oscuro entre los rincones sombríos, era un hombre marcado por la oscuridad de su propia alma. Con pasos silenciosos y una mirada fría y calculadora, se deslizaba por los callejones como un depredador acechando a su presa. Sin embargo, su apariencia era engañosa, disfrazada bajo una capa de maquillaje excesivo y un vestido que apenas ocultaba la verdadera naturaleza de su ser. Este hombre, conocido en las sombras como el asesino en la sombra, era un depredador implacable que acechaba a sus víctimas entre las sombras de la noche. Pero lo que lo distinguía de otros asesinos era su método retorcido y despiadado. Se disfrazaba de puta, o prostituta mejor dicho, para atraer a sus presas desprevenidas, aprovechando la debilidad de los hombres borrachos y solitarios que deambulaban por los callejones oscuros. Cada noche, el asesino en la sombra emergía de las profundidades de la ciudad, envuelto en el manto de la oscuridad y la desesperación. Con una sonrisa siniestra y una promesa de placer efímero, se acercaba a sus víctimas con cautela, sabiendo que estaban a punto de caer en su trampa mortal. Pero detrás de ese disfraz de seducción y engaño se escondía una mente retorcida y una sed insaciable de sangre. Para el asesino en la sombra, cada encuentro era una danza macabra de vida y muerte, una oportunidad para alimentar su oscuro deseo de destrucción y caos. Mientras la ciudad dormía ajena al peligro que acechaba en sus calles, el asesino en la sombra continuaba su cacería implacable, una sombra entre las sombras, esperando el momento oportuno para volver a sumergir la ciudad en el terror y la desesperación. Capítulo 2. El cebo de la oscuridad. La noche envolvía la ciudad en su manto de sombras, y el asesino en la sombra acechaba entre los callejones como un espectro de la oscuridad, mientras los bares y tabernas se llenaban de almas sedientas en busca de olvidar sus penas en el alcohol. Él observaba desde las sombras, esperando pacientemente su próxima presa. Con astucia y habilidad, el asesino en la sombra seleccionaba a sus objetivos, identificando a los hombres solitarios y vulnerables que se ahogaban en el licor y la desesperación. Eran presas fáciles, incapaces de resistirse al canto de sirena de una supuesta compañía femenina en medio de la oscuridad. Disfrazado bajo los harapos de una prostituta, el asesino en la sombra se acercaba sigilosamente a sus presas, como un lobo entre las ovejas. Sus labios curvados en una sonrisa falsa, sus ojos brillando con un brillo malévolo, atrayendo a los hombres hacia su destino final sin que éstos lo supieran. Los callejones se convertían en el escenario de una danza macabra, donde el asesino en la sombra y sus víctimas bailaban al compás de la oscuridad. Promesas de placer y compañía se desvanecían rápidamente en la cruda realidad del horror, mientras el asesino desvelaba su verdadera naturaleza con un golpe certero y mortal. Los gritos desesperados de las víctimas se perdían en el silencio de la noche, ahogados por el bullicio de la ciudad y el tintineo de las botellas rotas. Y mientras la sangre se derramaba en los callejones oscuros, el asesino en la sombra se regocijaba en su triunfo, alimentando su sed de muerte con cada vida que arrebataba. Para aquellos que vagaban por las calles en la noche, el peligro acechaba en cada esquina, oculto bajo la apariencia de la prostituta solitaria que esperaba en las sombras. Y mientras el asesino en la sombra continuaba su cacería implacable, la ciudad permanecía cautiva en su abrazo mortal, sin saber que la muerte acechaba en cada rincón oscuro. Capítulo 3. La danza macabra de la muerte. Bajo la luz titilante de las farolas, en el oscuro abrazo de los callejones, la danza macabra entre el asesino en la sombra y sus víctimas comenzaba. Cada encuentro era un ritual retorcido, una coreografía de seducción y traición que culminaba en un baile mortal en el que solo uno saldría con vida. La prostituta disfrazada, con su apariencia engañosa y su voz suave como el susurro del viento, atraía a sus presas con promesas de placer efímero y compañía fugaz. Los hombres, perdidos en la neblina del alcohol y la soledad, sucumbían a la tentación, entregándose a la ilusión de satisfacción en medio de la noche. Pero detrás de la máscara de la prostituta yacía la verdadera naturaleza del asesino en la sombra, un ser despiadado y sediento de sangre que encontraba su deleite en la muerte y el sufrimiento. Con manos diestras y frías como el acero, ejecutaba su macabra obra con precisión letal, sin una pizca de remordimiento en su ser. La danza comenzaba con un beso falso, un abrazo falso, pero pronto se tornaba en un frenesí de violencia y horror. La hoja afilada del asesino brillaba en la oscuridad,
cortando el aire con su letalidad mientras las víctimas se debatían en un intento desesperado por salvarse de su destino inevitable. Los gritos de agonía se mezclaban con el sonido de la noche, perdidos en el caos y la confusión. La sangre salpicaba los muros sucios de los callejones, pintando un cuadro grotesco de la carnicería que ocurría en medio de la ciudad dormida. Y mientras el asesino en la sombra se deleitaba en su grotesco festín de muerte, la ciudad permanecía ajena al horror que se desarrollaba en las sombras de sus calles, sin saber que la muerte acechaba en cada rincón oscuro, esperando su próxima oportunidad para reclamar otra víctima en su danza macabra de la muerte. Capítulo 4. El festín de la sangre. En la oscuridad de los callejones, entre el murmullo de la noche y el aroma a decadencia, el asesino en la sombra llevaba a cabo su grotesco festín de muerte. Cada encuentro era una danza macabra donde la sangre era el único tributo aceptable, y sus víctimas eran simples marionetas en su siniestro espectáculo. La hoja afilada del asesino se alzaba como un espectro en la penumbra, reflejando la luz débil de las farolas mientras cortaba el aire con una precisión escalofriante. Cada golpe era un eco de su sed de destrucción, un tributo a la oscuridad que yacía en lo más profundo de su ser. Los hombres, atrapados en la ilusión de placer y compañía, se enfrentaban a una realidad más brutal de lo que jamás habían imaginado. Sus gritos de terror se perdían en el viento de la noche, sofocados por la frialdad de la muerte que los rodeaba. La sangre brotaba como un río oscuro, manchando los callejones con su presencia viscosa y repulsiva. Cada gota era un recordatorio macabro de la fragilidad de la vida y la crueldad del destino, un tributo a la carnicería que ocurría en medio de la ciudad dormida, y mientras el asesino en la sombra se deleitaba en su festín de sangre, la ciudad permanecía sumida en el sueño de la ignorancia, sin saber que la muerte acechaba en cada rincón oscuro. Porque en el mundo retorcido del asesino, la noche era su reino y la sangre era su alimento, y solo la oscuridad podía saciar su sed insaciable de destrucción y caos. Capítulo 5. La caza continúa. Con cada víctima que caía bajo su hoja afilada, el asesino en la sombra se sentía más poderoso, más invencible. Sin embargo, su sed de sangre no conocía límites, y la ciudad se convirtió en su coto de caza personal, su campo de batalla donde la muerte era su única compañera. Los habitantes de la ciudad vivían en constante temor, sabiendo que el asesino merodeaba entre ellos, oculto bajo el disfraz de una prostituta solitaria. Las calles se volvieron peligrosas, cada sombra era una amenaza potencial, cada encuentro un riesgo mortal. La policía luchaba por contener al monstruo que acechaba en las sombras, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante la astucia del asesino. Cada vez que creían estar cerca de atraparlo, él se deslizaba entre sus dedos como un fantasma, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Las familias de las víctimas clamaban por justicia, pero el asesino seguía suelto, libre para continuar su cacería implacable. La ciudad se sumía en el pánico renovado, cada habitante viviendo con el constante temor de convertirse en la próxima presa del monstruo que acechaba en las sombras. Y mientras el asesino continuaba su reinado de terror, la ciudad se transformaba en un campo de batalla donde la vida y la muerte se enfrentaban en una lucha eterna, porque mientras el asesino siguiera suelto, ningún habitante de la ciudad estaría a salvo, y la caza continuaría hasta que el monstruo fuera finalmente detenido. Capítulo 6. La huida del infierno. Finalmente, la red se cierra en torno al asesino. Atrapado entre las sombras que una vez lo protegieron, enfrenta su destino con una calma helada. En el juicio, las familias de las víctimas claman por justicia mientras el asesino observa con indiferencia. El silencio de la noche envolvía la prisión como un manto de oscuridad, roto solo por el susurro de las corrientes de aire que se colaban por las ventanas. En la celda del asesino, la tensión era palpable. Los días se habían convertido en una agonía interminable, pero ahora, en esta noche tormentosa, se avecinaba el momento de la liberación. El asesino había urdido su plan con meticulosidad, tejido con hilos de traición y engaño. Durante meses, había observado a sus compañeros de prisión, estudiando sus debilidades y sus alianzas. Sabía que para escapar, necesitaría aliados y distracciones, y no dudó en utilizar cualquier medio necesario para alcanzar su objetivo. Cuando la tormenta estalló en toda su furia, el asesino supo que era el momento de actuar. En un caos cuidadosamente orquestado, desató el infierno dentro de las paredes de la prisión. Guardias fueron emboscados, rejas fueron forzadas y en medio del tumulto, el asesino se abrió paso hacia la libertad. Los gritos de alarma resonaban en el aire, mezclados con el estruendo de los truenos y el golpeteo de la lluvia contra el suelo.
Pero el asesino no vaciló. Con determinación implacable, se abrió paso a través de los obstáculos, desviándose de los haces de luz que barrían los pasillos y evitando las patrullas que se apresuraban a contener la revuelta. Finalmente, con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y miedo, el asesino emergió de la prisión y se adentró en la noche. La libertad nunca había sabido tan dulce, pero sabía que su huida era solo el comienzo. Atrás dejaba un rastro de destrucción y muerte, y adelante se extendía un horizonte oscuro y desconocido. La ciudad dormía ajena al peligro que se cernía sobre ella, pero el asesino sabía que nunca estaría a salvo, que su sombra continuaría acechando en los callejones oscuros, esperando el momento oportuno para volver a sembrar el caos y la muerte. Y mientras la noche se extendía ante él, el asesino se fundió con las sombras, una vez más libre para continuar su reinado de terror.